Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos de su canal La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra es un canal que está destinado para subir contenido más que todo al 90-95% religioso católico. Hay muchas personas que no saben de religión, ni de qué es religión. Y por eso es que se le acercan varias personas creyendo tener la razón e invitándoles a su iglesia, a su grupo de adoración, a su grupo de evangelización, si se puede decir. Pero este grupo de evangelización nació y creció de la voluntad del corazón de un hermano que, viendo las ovejitas, que nadie les dice nada, nadie les habla de Dios, entonces él comienza a hablarle de Dios y dirá a la persona que dirige este grupo: ¿cómo comienzo a hablarle de Dios? Yo siento este llamado, esta voluntad, voy a ver qué me habla de Dios. Se mete a internet y encuentra la Biblia. ¿Cómo puedo comprar la Biblia? Hay varias versiones de Biblia, una de 73 libros, otra de 66. Y mira que hay mayor proselitismo en las iglesias protestantes, evangélicas, no denominacionales o evangélicas históricas. ¿Cuáles son? Bautistas, luteranas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pues están las anglicanas y otro grupo de... Pero esta historia comienza hace como unos 500 años, casi, pongámosle que unos 490 años de historia. Si el protestantismo nace en Alemania en el año de 1517. De ahí cerquita, un par de años más, en Inglaterra, que con el anglicanismo, y seguido se le une otro religioso como Calvino, y esa es parte de la historia. Pero en estos 2-3 minutos que le empiezo a hablar de historia, más que todo quisiera hablar de los 1500 años antes de esa revolución, porque ustedes saben que nosotros los seres humanos somos revolucionarios de corazón. Si miramos la luna, queremos ir a la luna. Y pasaron millones de años de que la luna ahí estaba. Se ponía en cuarto menguante, cuarto creciente, se llenaba toda de poca luz, de ahí venía una luna nueva y de ahí una luna llena donde parecía un sol, un espejo que reflejaba, y no sabíamos nada. Teníamos la imaginación de saber qué era, pero no lo habíamos comprobado. Todo eso, el que lo descubrió no es el que lo hizo. Porque si tú descubres que la luna brilla porque le pega el sol, no es que vos la hiciste, sino que alguien la hizo anteriormente y solo descubriste qué es lo que pasa. Lo mismo pasó con las Sagradas Escrituras. Aquel pastor que viene y tiene el anhelo de leer la palabra del Señor e invitar a reunirse en su casa, en su garaje, en su esto, para hablarles de Cristo. Él no es que hizo la Biblia, descubrió que está la Biblia ahí, pero tiene que haber un creador de esta Biblia. Y nos vamos a retroceder de nuestra época unos 1700 años atrás. Todo el pleito que hubo desde antes de los primeros libros, porque la Biblia no es así como nosotros. ¿Cómo conocemos la Biblia nosotros? La Biblia tiene 73 libros. Esta Biblia latinoamericana que comienza, la firma que miramos aquí, fue de un retiro que nos hicieron un grupo de Texas, que vino a Honduras, y de recuerdo nos dejó una Biblia para que nosotros pudiéramos estudiarla, para que nosotros tuviéramos de cerca ello. Y nos habla de quién es este Cristo, el Cristo que ha resucitado, así como dice el apóstol San Pablo: si no creyéramos que Cristo ha resucitado, pues vana sería nuestra fe. Ahora que esta Biblia tiene 73 libros y está la historia de la Biblia en la Biblia latinoamericana, la Biblia, cómo se formó, cuántos libros tiene, qué pasó después de la Biblia, y tiene bastante información interesante que nos puede servir a todos los que nosotros hemos ido copilando la historia de la Biblia.
¿Cuántos libros tiene? 73 libros. ¿Cuál es el primero? Y es más, tiene enseñanzas bíblicas para que nosotros podamos educarnos en lo que es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Al igual que esta, la Santa Madre Iglesia tiene un libro que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que está dividido en numerales, en capítulos y numerales, y habla de todo lo que hace la iglesia fuera de ello, y todo ello lo que está amparado es en la creación de nuestro Padre Celestial, porque Jesucristo primero fundó una iglesia en Pedro y luego apareció la Biblia. Casi 100 años después ya estaban escritos todos los 73 libros. Hacia el año 90 después de Cristo ya sale el Apocalipsis, que se supone, o tengo entendido, que es el último libro que se aprobó como parte del canon, del dogma de la palabra de Dios escrita. Ahora bien, si nosotros tenemos esta guía, tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como la Biblia y la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, el magisterio quiere decir los maestros que se encargan de discernir la palabra del Señor junto con el Espíritu Santo para llevar este evangelio a toda criatura dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Al principio, pues Cristo funda una iglesia. Hay personas que, como judíos o no judíos, judíos y paganos, eso es, judíos y no judíos, es judíos y paganos. Los paganos somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, y sin embargo Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo, se habla de la humanidad, porque fue la humanidad la que perdió la bendición del Señor al ser sacados del paraíso. Ahora nuestros hermanos mayores en la fe, los israelitas, ellos esperan un Mesías exclusivo para el pueblo de Israel, no para la humanidad. Pues todas las cosas que nosotros hemos ido a través de estos 21 siglos escuchando de la palabra del Señor, está en tres bases. Primero, el magisterio de la iglesia. Segundo, la tradición, y después la tradición escrita. Porque así fue. Primero Jesús llamó a 12 apóstoles y llamó a los que él quiso. San Marcos 3:13. Y luego los constituyó como iglesia y puso a uno de los 12 como jefe de la iglesia, como mayordomo, y le dio autoridad en Mateo 16:18. Y luego aparece la Biblia, que eso lo hace el magisterio de la iglesia. Los apóstoles y muchos discípulos escribieron cada uno de ellos. De hecho, hay un sinnúmero de libros escritos por gente en la temporada en el tiempo de Jesús y los discípulos, que no forman parte de este canon bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le pareció a bien estos libros que formaran parte, y el autor divino y el autor humano. La mano del hombre escribió, dirigida por el pensamiento y el Espíritu de Dios. Ahora bien, que hayan Biblias de 66 libros es porque hay quien, como les decía anteriormente, se ha dedicado a ser revolucionario y ha dicho: estos libros no me convienen, los voy a sacar. O hay quien, queriendo alejar la doctrina de la Iglesia Católica en los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, dados por Cristo a la Iglesia y administrados por la Iglesia, ha dicho: no, vamos a alejar estos sacramentos, y ahora nuestros hermanos protestantes, evangélicos, no denominacionales, o todo lo que ustedes quieran ver, han sacado la palabra sacramento de lo que es
la doctrina de su secta o iglesia, como ustedes le quieren llamar. Espero no ofenderles con ello, sino que es una verdad revelada. ¿Y quién nos las ha revelado a nosotros? Nuestra Santa Madre Iglesia Católica a través de todos los tiempos. Uno de los primeros sacramentos que instó nuestro Padre Celestial fue el sacramento del matrimonio. Y no le puso así matrimonio como tal, sino vayámonos al Génesis, donde de una sola vez, de cuajo, le dice: el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y formarán los dos una sola carne. Ese es un mandamiento. Pero el primer mandamiento dice: multiplicad la descendencia. Ese fue el primer mandamiento. O sea, el primer mandamiento cuando Dios le dijo a Adán y Eva: creceos y multiplicaos, creceos y multiplicaos. Y después de multiplicarse, pues vino lo que es el matrimonio. El hombre dejará a su padre y su madre y dejará a y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De ahí que he visto la realidad que tantos católicos como hermanos protestantes se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, pero a diferencia de la Iglesia Católica, el casado no se puede volver a casar dentro de la iglesia porque se divorció, y que Moisés permitió el divorcio dentro de la Iglesia Católica. No es permitido el divorcio, y no porque la iglesia así lo ha decidido, sino que porque Cristo así lo decidió. El divorcio y la virginidad, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren agradar a Dios dentro del matrimonio. Está bien, puede hacerlo, cásese, tenga todos los hijos que quiera tener con su esposa y edúquelos a sus hijos en el amor de Cristo para que encuentren la salvación. Ahora bien, el divorcio no existe dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no se puede divorciar de algo que usted puso a Dios como testigo de serle fiel en una promesa hasta que la muerte lo separe. Ahora bien, hay quien por coacción o por acción fue obligado o obligada a casarse con ese alguien, y usted lo demuestra ante la Santa Madre Iglesia, siguiendo las normas de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces usted verá que su matrimonio no es que va a recibir un divorcio, sino que va a ser investigado y va a ver que hubo coacción ahí y fue obligada a casarse. Entonces su matrimonio nunca fue lícito. ¿Por qué? Porque fue obligado, y ese matrimonio se vuelve nulo. Ya un matrimonio anulado, ahí sí usted puede con su propia voluntad tener el sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia. Y la virginidad, dirigido para hombres y mujeres que han decidido, según el Evangelio de San Mateo capítulo 25, a ser eunucos, unos porque así nacieron de nacimiento, no tuvieron deseo de tener pareja, relaciones sexuales. Otros porque les cortaron su miembro viril y ya no pueden tener, eso se llama a causa de los hombres. Y otros que lo dieron por su propia voluntad. No es que no tengan deseos de tener mujer o tener hombres, sino que por su propia voluntad, por el reino de los cielos, han decidido su castidad, su virginidad, y han dedicado ello a Dios. Ahora bien, nosotros los cristianos católicos hemos de ver que para anunciar el reino hace falta tener una sola doctrina, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Y no, les aseguro, hermano, que más de alguno de ustedes que pueda venir a ver este video han de tener más de un bautismo. Si fueron católicos sus padres, los bautizaron dentro de la Iglesia Católica. Si se encontraron con un amigo pentecostal y los invitó a su iglesia, les dijeron:
ese bautismo no sirve porque el bautismo, Dios manda que el bautismo sea así y así. Cristo se bautizó a los 33 años y le inventaron una historia revuelta con verdades y los volvieron a bautizar. Luego se salieron de ahí y entraron a una iglesia pentecostal unida y les dijeron, no, ese bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad no sirve y tienen que bautizarse solamente en el nombre de Cristo y a volverse a bautizar y así sucesivamente. Y hay quien se ha bautizado no solamente 3 veces, sino que 4 veces, y eso es jugar con la palabra de Dios. Y habrá quien diga ahora, no, tanta paja que hablan esta gente que ya no sé a quién creerles, así es que mejor yo hago lo que a mí se me plazca y cuando venga Dios que mire si he hecho el bien o he hecho el mal y que me mande al cielo o al infierno, ¿qué me importa? Y entonces vivir una vida disoluta. Por eso dice el apóstol San Pablo, aquel que esté que sea digno de tomar el cuerpo de Cristo, que se acerque a la mesa del Señor. Y es lo primero que hacen las sectas, es en no reconocer que la Santa Eucaristía es en verdad os digo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y dice el apóstol San Pablo, el que indignamente come el cuerpo y bebe la sangre de nuestro Señor, come su propia condenación. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. Sería bueno, hermanos, que pusieran a preguntarle al apóstol San Pablo, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué es tan difícil? El apóstol San Pablo, considerado por algunos hermanos que tienen alguna inclinación sexual diferente al masculino o al femenino, a rechazar los libros del apóstol San Pablo porque fue considerado un homofóbico. Listo que más que todo yo lo veo desde el punto de vista de la salvación, porque el Señor viene no por género, sino por humano, no por hombre ni mujer, sino por ser humano, para que dando las pautas, las normas, las señales, cómo llegar al cielo, nosotros no nos perdamos, porque la salvación no está solo porque tú eres heterosexual o eres otro tipo de que según tu consentimiento es que vas a perder o ganar el cielo, sino que ama tu libertad. Si tienes preferencias diferentes a las que tu cuerpo lo tiene, busca en el Señor, busca en Él las señales de salvación, porque así como les mostré algunas imágenes que dice el matrimonio y la castidad, el matrimonio y el divorcio, el matrimonio y la virginidad en la carta a los Corintios, y es por ello que ahora, para finalizar este video de algunos 20 minutos, les leo estos versos preciosísimos, que esto es a conveniencia de cada uno de nosotros. Compartir la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. ¿Cuáles son los inseguros? Pues tú que crees que eres hombre o mujer, tú que crees que eres pobre o rico, o que eres insignificante o significante, pues estos son los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a alguno, y todo lo hago por el Evangelio porque quiero tener también mi parte de él. Si tú escuchas mi palabra, la palabra de Alcide Ramos, laico de la Iglesia Católica, de aquí del municipio de Tatumbla, miembro de la parroquia María Auxiliadora, Salud de los Enfermos, no estás escuchando la palabra mía. Es cierto que el Señor y el Espíritu Santo habla por mi boca, y cuando digo, Señor, toca mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, lo hacemos con el fin de que tú encuentres la salvación, y si tú encuentres la salvación, aseguras mi salvación, y ese es mi interés, que nuestros hijos, mi esposa, mis padres, suegros, padrinos y todos mis amigos que vean y escuchen este video puedan encontrar la salvación, y si ellos encuentran la salvación, me estarán garantizando también a mí mi salvación. Ahora vamos a leer del Primera de Corintios, capítulo 10, habíamos leído del capítulo 9, versículos 22 y 23. Ahora vamos a leer, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube
y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Era Cristo. ¿Cuál es el agua espiritual? Pues es su sangre. ¿Cuál es el pan espiritual? Es su cuerpo y es el que nosotros bebemos y comemos en cada Eucaristía. Bendiciones, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, de su hermano laico católico y amigo de la parroquia María Auxiliadora, Salud de los Enfermos de Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras, para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan feliz día y que estas palabras vuélvanlas a leer en la Biblia y hagan la vida en ustedes. Hagan la vida, hermanos. Cuando uno acuerda, tiene 50 años y cuando uno acuerda, está enterrando a sus padres. Cuando uno acuerda, sus hijos ya son hombres y mujeres. ¿Y qué fue lo que hicieron de ellos y con ellos? Porque ustedes no están creando niños, sino que hombres y mujeres para que ganen la salvación. O si no, será imputado también a ustedes cuando estén ante Cristo qué hicieron con sus hijos. Es un consejo, no una advertencia. Bendiciones, que Dios les guarde. Amén. Saludos de nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen María.